6:17 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto darle los buenos días y feliz Navidad a Paulina Anciola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por despertarte temprano aquí para estar con nosotros en Imagen Empresarial, Paulina. Y pues bueno, los busqué porque el dato de inflación a la primera quincena de diciembre, 3.7%, resulta interesante, sobre todo en el contexto de la última decisión de política monetaria, en la que pues se vislumbraba o podía darse a entender por lo que plasmaron los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, de que pues hacia el inicio del próximo año podría haber una pausa en sus decisiones de recorte para ver cómo es que precisamente se comportan los precios en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pau? Sí, precisamente pues en el dato de la primera quincena de diciembre tuvimos una sorpresa a la baja, como mencionas, pero creo que hay que ver con detalle los componentes de esta sorpresa. Aunque una parte de la sorpresa sí tuvo que ver con que vimos menores precios, por ejemplo, en servicios turísticos, en tarifas aéreas con un incremento un poco menor al que habíamos estado anticipando. También vimos una caída en entonces, bueno, creo que esta parte. Vamos a tratar de volver a conectar a Paulina porque ahí estábamos justo perdiendo la llamada con ella. Creo que vale mucho la pena que escuchemos de manera certera la información porque estaba dando un dato muy importante. Hay ciertos elementos que apoyaron a la baja de en el dato de la inflación en la primera quincena de diciembre. Eso es lo que hay que destacar. Fueron los primeros 15 días de diciembre los que supimos por parte del INEGI. Y ahí hubo algunos elementos que se mostraron a la baja, como los servicios aéreos. Ahí es donde tenemos que poner la atención para observar qué es lo que sucedieron con los precios en nuestro país. Yo comentaba desde el otro día que hacía el análisis sobre cómo fueron los reportes del INEGI o las distintas tablas que existen dentro del sitio y dentro de todo el análisis que se hace de la inflación, que también había algunos elementos que se mostraron al alza y que ya nos lo habían pues también aquí platicado algunos otros economistas que teníamos que ponerle atención. El ejemplo está en los precios de la educación. Hay algunos lugares, por ejemplo, como las guarderías, en donde a las personas les cuesta un 7% más, ¿no? Cuando vemos la educación secundaria, la educación primaria, ambas tenían un alza de 6.6%. Entonces, son algunos elementos y ver cómo es este balance para ver el dato que tuvimos. Y como le comentaba también en mi pregunta inicial a Paulina, pues entonces entender cuáles pueden ser las visiones o pueden ser las proyecciones que tenga la Junta de Gobierno del Banco de México, porque en su próxima decisión de política monetaria puede ser que decidan mantener la tasa, cuando hace unos meses pues proyectábamos, y es más, ni siquiera meses, hace algunas semanas, proyectábamos que podríamos arrancar el año 2026 con recortes en la tasa de interés. Pero bueno, ya reconectamos a Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Ahora sí te escuchamos, por favor. Vale, perfecto. Pues sí, justo comentábamos que tuvimos la sorpresa a la baja en la inflación de la primera quincena de diciembre, y un poco viendo los componentes, pues hubo una parte de la sorpresa que tuvo que ver con los servicios turísticos, con un incremento un poco menos fuerte que el que habíamos estado esperando con las vacaciones de diciembre. Pero también una parte importante fue la sorpresa a la baja en la parte no subyacente, con caídas en frutas y verduras y en pecuarios. Entonces creo que esto nos hace tener un poco de más cautela al analizar la sorpresa, ¿no? Porque este es un componente muy volátil, que tiende a revertirse en pocas quincenas, entonces ya podríamos ver una reversión desde la segunda quincena de diciembre, incluso en las quincenas de enero. Entonces creo que eso nos hace poner en contexto que pues la decisión de Banco de México con este recorte y con la pausa que se anticipa, pues sigue siendo vigente para la decisión de febrero. Y vale la pena destacar que hace apenas unas semanas, lo comentaba ahorita que estábamos reconectándote, pues era prácticamente un strike cantado que íbamos a arrancar el año con movimientos a la baja en la tasa de interés. Entonces, ¿qué qué piensan ustedes en Banamex de por qué la Junta de Gobierno está, pues al parecer, diciendo vamos a tomar una pausa? ¿Cuáles son los efectos? Está por ahí metido a lo mejor el impuesto que se va a poner a las bebidas azucaradas, los aranceles a las mercancías que provienen de países con los cuales México no tiene un tratado comercial. ¿Qué otros elementos podrían estar ahí?
Sí, pues justo nosotros desde más o menos septiembre que conocimos el paquete fiscal del 2026 fue que hicimos este ajuste a nuestras proyecciones de tasas de interés y empezamos a anticipar la pausa en el primer trimestre. Un poco justo lo que estamos esperando pues es un repunte en la inflación desde enero. Obviamente una parte importante va a ser estos incrementos en los impuestos en bebidas azucaradas, también en cigarros, que van a ser un incremento un poco más fuerte que el que se ha visto en años anteriores. También está muy importante la parte de aranceles, que también va a llevar a un incremento en precios durante todo el año. Entonces, con estos dos factores que se combinan, además de, por ejemplo, diversos costos laborales que han ido aumentando alrededor de estos años, por ejemplo, agregando también el incremento en el salario mínimo del 13%, pues ya todo esto nos da varios factores para anticipar que pues ya Banjico quiera esperar un poco a que la inflación, pues tal vez veamos una convergencia un poco más clara que no hemos visto al 3%, que es la meta de Banco de México, pues tal vez sí esperar durante por lo menos el primer trimestre antes de retomar los recortes. Ahora, aparte de los datos de la inflación, obviamente ustedes tienen proyecciones sobre la economía, sobre el desempeño económico. El IGAE por ahí salió con un alza importante a tasa anual de 1.6%, tasa mensual de 1%, o en la comparación mensual, mes con mes, en octubre. ¿Cómo ven ustedes el cierre de la economía? ¿Puede ser que haya habido un mayor dinamismo de acuerdo con lo que nos está mostrando el IGAE? ¿Puede ser que alcancemos el 0.5% de crecimiento? Con otros economistas con los cuales he tenido oportunidad de platicar, Ujú. ellos tienen proyecciones de que no. ¿Qué es lo que ven ustedes? Sí, pues justo el dato de octubre también nos dio una sorpresa al alza, un poco buenas señales del inicio del cuarto trimestre del 25. Creo que una parte importante de esta sorpresa fue que ya habíamos conocido, por ejemplo, el dato de producción industrial, que había sido un dato bastante bueno. Nosotros ya estábamos anticipando también este pues ligero repunte que iniciaría desde el cuarto trimestre del 25 y que se extendería durante el 2026. Varios factores atrás pues que nos ayudan a poder anticipar esto. Por ejemplo, pues estamos viendo ya que la incertidumbre, pues aunque sigue elevada, está un poco más contenida que lo que veíamos a inicios del 2025. Entonces, bueno, con todos estos datos, pues sí nos pone un poco riesgos al alza para la proyección que traemos para el 2025, que ahorita lo estamos estimando en 0.2%. No sé si el 0.5 sea muy positivo como lo que nos puede dar el dato de octubre, pero sí creo que pues nos pone riesgos al alza sobre este dato que traemos nosotros. Un poco con los indicadores que hemos visto a noviembre y diciembre, pues también vemos cierta debilidad. Entonces eso nos hace pues ser un poco más cautelosos con los ajustes a las proyecciones, pero para el 2026 pues sí estamos esperando una recuperación, estamos viendo el crecimiento en 1.5%, entonces pues estaríamos esperando ver mejores datos en los siguientes meses con respecto a lo que vimos en los primeros meses del 2025. Entonces, para 2026 ustedes tienen 1.5%. ¿Hay elementos en específico que ven como mejora? Sí, pues uno de los que estamos viendo es sobre todo este que comentaba de la incertidumbre, que disminuiría un poco, también en la medida en la que termine la revisión del TEMEC, pues de manera un poco positiva, podría también darnos factores mayores que impulsen el crecimiento. Por el lado del gasto fiscal, pues estamos viendo cierto incremento en el gasto que también apoyaría pues un poco más el Perfecto. dinamismo de la economía. La tasa de interés también estaría un poco más baja que lo que vimos en años anteriores. Y Entonces, eso pues bueno, apoya. con eso es que sí, exacto. Pues Paulina Ancio, la subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, te doy las gracias por haberte despertado temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Felices fiestas para ti y los tuyos. Gracias, igualmente.